En este video vamos a hacerlo bien cortito, simplemente como para tratar de entender dos definiciones importantes, lo que es hábitat y nicho ecológico. ¿Qué es el hábitat? El hábitat es el lugar donde un organismo vive. Es como saber el domicilio, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿dónde viven las hormigas? En el hormiguero, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de hábitat, estamos hablando del lugar donde los organismos viven. Eso es muy sencillo, muy fácil. Vamos a ver, hay un ejemplo, viene el zorro, ¿verdad? El hábitat del zorro dice que vive en los bosques fríos. ¿Ok? Ese es el hábitat del zorro. ¿Qué es el nicho ecológico? Porque es que a veces lo hemos llegado como a confundir un poco. El nicho ecológico es la función que cumple en el ecosistema. O sea, la función que realiza el organismo en el ecosistema. Cuando hablamos de organismo, estamos hablando de el ser vivo como tal. Dice que es como saber su profesión, ¿verdad? Cuando hablamos de un arquitecto, ¿qué hacen los arquitectos? Generalmente hacen casas, puentes, edificios, ¿verdad? Lo mismo pasa con los organismos. Cuando hablamos de nicho ecológico, estamos hablando de la función que realizan los organismos vivos dentro del ecosistema. Veamos el mismo ejemplo del zorro. Dice que en el caso del zorro, ¿cuál es el nicho ecológico? Dice que es un depredador de pequeños mamíferos, como los ratones, entre otros animales. Entonces vean que cuando hablamos de nicho ecológico, estamos hablando de la función. ¿Cuál es la función que realiza el zorro? Es un depredador de pequeños mamíferos. Esa es la función que realiza el zorro en el ecosistema, ¿verdad? Estamos hablando de ese ejemplo en específico. Entonces, para terminar este videito pequeño, porque es que de vez en cuando se nos confunde un poco estos dos conceptos, hábitat es el lugar donde vive el organismo, ¿verdad? Y el nicho ecológico es la función que cumple ese organismo en el ecosistema, ¿verdad? La función, por ejemplo, depredador, este, una función de parasitismo, por ejemplo, una función de comensalismo, mutualismo, es qué es lo que realiza ese organismo vivo, ¿verdad? En este caso estamos hablando específicamente del zorro en el ecosistema. Entonces, para que quede un poquito claro estos dos conceptos y podamos valorarlos y lograr entender sus diferencias. Muchísimas gracias.